Bienvenidos a una nueva edición de Vigo Debate. En esta ocasión vamos a tratar un tema de máxima actualidad y que parece que también es de máxima preocupación, no solo a nivel Galicia, sino a nivel general, a nivel de España, porque la noticia vino a raíz de la última encuesta, el último barómetro del CIS, que decía que el primer problema o el principal problema para los españoles era la inmigración, por delante de otros como el paro, que ocupa la tercera posición, o la vivienda, que ocupa la sexta. Esta encuesta tiene un poquillo de trampa también, porque luego le preguntan a la gente a nivel personal cuál es el problema que más le afecta y ahí la inmigración baja hasta el puesto número 5. Pero evidentemente, aunque esto sea una encuesta, parece que algo está sucediendo, por lo menos si uno ve los medios de comunicación o los diferentes partidos políticos lo que están proponiendo. Así que abrimos mesa de debate para hablar de inmigración, incluso de racismo, en qué nivel estamos actualmente. Así que vamos a saludar de izquierda a derecha, en primer lugar, a la responsable del programa de refugiados de Cruz Roja a nivel provincial aquí en Pontevedra, Raquel Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña el responsable de ACCEN en Galicia, Daniel Bóveda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos está con nosotros por primera vez, así que le damos la bienvenida, delegada de Sintraocu, que es el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados aquí en Galicia, Elizabeth Matute. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Y también nos acompaña coordinadora de la ONG Provivienda en Galicia, Ana Pardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y yo en primer lugar os quiero preguntar a cómo hemos llegado a este punto, a que, aunque decimos que la encuesta tiene un poco de trampa, la inmigración se haya convertido en uno de los principales problemas aquí en España. No sé quién quiere abrir aquí el melón. Venga, Raquel, ya que te presenté primero, te toca empezar. Bueno, sí que me parece importante ese apunte que se ha dado de, bueno, es el principal problema que ahora mismo preocupa a la población, pero a nivel individual no es tan así. O sea, las personas, su preocupación no es la gente que llega, ¿no? Es un poco más a nivel cómo se están llevando a cabo ciertas políticas de inmigración, cómo se está tratando este tema, más que algo personal, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, ahora, hoy en día, pues en todos los medios de comunicación salen noticias acerca de las personas que llegan, sobre todo por vía marítima, que tampoco es el porcentaje más grande de personas que llegan, pero bueno, al final el foco lo quieren poner ahí porque, bueno, beneficia ponerlo ahí, pero bueno, sí que es verdad que el papel de los medios yo considero que es muy importante. Al final las personas se informan en función de lo que sale en la tele, de lo que sale en la radio, de lo que sale en prensa, y sí que es verdad que ahí, siendo una herramienta tan importante para poder sensibilizar en vez de criminalizar, bueno, es una vía que sí que se podía tener en cuenta para informar de, vale, estas personas llegan, pero hay que darse cuenta que el trayecto que hacen, por ejemplo, en Canarias es una de las más mortíferas de todo el mundo, ¿no? Entonces las personas que se quedan ahí, pues dar datos de cómo estaba ese país que han dejado para tener que venir aquí, poner otro enfoque y darle el foco a, pues eso, más a sensibilizar sobre una situación que a criminalizar sobre ella, ¿no? Daniel. Pues añadiendo un poco a lo que comentaba Raquel, yo creo que aquí hay varios factores claves a nivel de la sociedad. En estos días estamos viviendo un momento convulso, no solo a nivel global, que también, o sea, hemos normalizado la guerra como un mecanismo de relación internacional, pues lo que está haciendo Israel contra el pueblo palestino, que está pasándose todo el derecho internacional, atacando campos de refugiados, atacando hospitales y matando a mujeres y niños y a refugiados. Entonces, esto luego tiene una consecuencia a nivel mediático. Normalizar la guerra es deshumanizar al otro, y posiblemente sea más fácil, tanto a nivel electoral como a nivel social, deshumanizar al de fuera. ¿Qué es ser de fuera? El ser el inmigrante. Esto al político le da un coste. Entonces, se ha politizado, por un lado, los discursos del odio. Hoy en día las instituciones legitiman según qué discursos de odio, deshumanizando a las personas negras, deshumanizando a los niños y niñas, llamándole menas. O sea, la palabra es muy importante y no se habla
de efecto huida. Se habla de efecto llamada, ¿verdad? Todo el mundo dice efecto llamada. No, hay un efecto huida. Hay que ver qué está pasando en los países. La inestabilidad política, la guerra y la económica. Nosotros tenemos que apelar a la memoria que debería tener Galicia con eso, con el tema del desarrollo humano, del desarrollo económico y del desarrollo como personas. Y no hay que equivocarse, el enfoque tiene que estar en la defensa de los derechos. Migrar, la protección internacional es un derecho humano y España está obligado como país a dar asilo y a garantizar la acogida a todas estas personas. Que no nos se olvide, solidarios sí, pero también en una defensa de los derechos, que son los derechos humanos. Elizabeth, Ana, ¿qué queréis apuntar? Bueno, a mí me gustó el enfoque que dijo Daniel, pero yo quisiera puntualizar una cosa. Nadie emigra por placer. Una cosa es hacer turismo, que está muy bien, a todos nos gusta, pero por mucho que vayas a Turquía o a cualquier país, no te quieres quedar a vivir allí. Emigra alguien que tiene necesidad, que huye de algo, que lo aprieta algo, que no puede vivir en su lugar. Hay un costo muy grande para un emigrante. No viene por placer. No viene para pasarlo bien. Es muy triste que se olvide que detrás de esas personas hay un drama humano. Mujeres que han dejado sus niños de 2 años, de 3 años, gente que huye, pues que lo persiguen, que lo quieran matar y otro montón de cosas. Y jugarse la vida o venir a estar aquí mal visto o que te vean de lado no es fácil. O sea, ser emigrante no es fácil, no es una ilusión de la gente. Entonces, para empezar, por eso. Después, yo creo que es que, dependiendo del momento de los gobiernos que estén haciendo mal o bien algunas cosas, prefieren poner el foco en el más débil para desviar la atención de aquello de lo que no pueden solucionar o no quieren solucionar. Entonces, yo creo que en este momento, hoy por hoy, por ejemplo, el tema de la vivienda, para todas nuestras compañeras trabajadoras del hogar que viven en habitaciones, que pagan 400 euros, que trabajan casi solamente para pagar las habitaciones, que no tienen derecho a nada. La verdad que es muy triste. Debería de ser una necesidad primaria, pero sin embargo se enfoca en ellas, en culpabilizarlas y en mantenerlas así como alejadas porque no tienen derecho, porque no pueden votar, porque no tienen, económicamente no tienen ningún poder para influir. Entonces yo creo que aquí se trata de que los que pueden hacer otras cosas prefieren ver para otro lado y cargar sobre una minoría, la verdad una minoría que huye por otras políticas sociales mal hechas y entonces que acorralan al emigrante. Y eso es lo que pensamos nosotros. Ana. Bueno, yo creo que comparto un poco la mirada de los 3 compañeros, no hay mucho cambio en ello. Creo que es verdad que estamos en un momento no reciente, sino que ya venimos de un proceso en el que hay muchísima crispación, se intenta fomentar el miedo, la inseguridad, el odio, cuando creo que deberíamos realmente enfocarnos hacia darle una vuelta de tuerca a todo ello. Creo que la compañera hace un traslado que es clave, ¿no? O sea, hablamos de poner el foco como un problema en la migración y sin embargo en el ranking pues el empleo, la vivienda está mucho por debajo, cuando al final, y después utilizamos, ¿no?, ese discurso pues para culpabilizar a las personas migrantes, cuando la realidad es que en qué condiciones tienen que estar viviendo muchas veces la población migrante en una vivienda, en situaciones de hacinamiento, en infravivienda, en condiciones que realmente no serían tolerables para nadie, y sin embargo parece que no nos preocupa, ¿no? Pero sin embargo después es muy sencillo quizás desde fomentar ese discurso de odio, esa digamos crispación, el hablar de que es un problema en lugar de enfocarlo hacia que necesitamos un relevo generacional, en que necesitamos realmente que llegue población y que el intercambio cultural lo que hay es que acompañarlo y favorecer una integración efectiva, pero no hay que verlo como un problema, todo lo contrario. ¿Qué ocurre? Que bueno, que esto es un discurso al final fácil, sencillo, que tiene un calado determinado en cierta población y que al final cuando se orienta desde el miedo y la inseguridad, esto ya lo hemos vivido con anterioridad, o sea, yo creo que no es algo nuevo. Yo recuerdo en el 2006, 2007 por ahí, que ya es que claro, si vienen a sacarnos el trabajo, ¿no? O sea, hay un enfoque totalmente negativo creado desde algo que no es real y que fomenta miedo y inseguridad, y al final la población, y como muy bien decía ahí la compañera, pues los medios de comunicación a veces tienen que ser un poquito más conciliadores y coherentes en el traslado de la información que se da. Es un discurso que está calando, evidentemente, y luego hay una serie de partidos de extrema derecha que ya están gobernando en ciertos sitios de Europa,
que parece que están cambiando la mentalidad. Es un auge que también está pasando en España, lo hemos visto en las últimas elecciones europeas, que el principal partido en España en número de votos, que es el PP, es el líder de la oposición, que fue Núñez Feijóo a Italia a valorar y a poner en valor la política migratoria de Italia, que leí unas declaraciones del gobierno de Meloni que decía, que sacaba pecho, ¿no?, por la inmigración, decía, la emergencia antes estaba en Lampedusa y ahora en Canarias, al reducir un 60% los desembarcos en el Mediterráneo central. ¿Esto es lo que realmente la gente quiere? Es la pregunta que nos podemos hacer. Bueno, yo un poco la experiencia que tenemos es que eso realmente no es real después en la población, en la persona que está en el... ¿Pero si son los partidos más votados? Sí, pero es un poquito lo que venimos hablando, ¿no? Al final es el discurso fácil que intenta calar en cierta población, pero que no perdura. No aguantan el tiempo. Y nosotros aquí lo hemos visto incluso hace un par de años con el conflicto de Ucrania, la cantidad de gente que llegó. Pero ahí parece, perdón que te interrumpa, claro, como son muy parecidos a nosotros, son blancos, rubios, qué maravilla, pero ya si vienen del sur y son negros y patera, esos no. Claro, hay una primera y segunda división, ¿no?, en este caso. Evidentemente ahí sí que el gobierno sacó ciertos mecanismos que ha facilitado, ¿no?, un poquito la integración de estas personas pues, a nivel legal, ¿no?, que es la problemática mayor que se encuentra una persona cuando llegue aquí, no tiene permiso de trabajo, y ya no es que no tenga permiso de trabajo, es que no puede trabajar en mínimo 2 años de manera legal. Entonces es verdad que esos mecanismos que se utilizaron, o 3 ya con el arraigo, quiero decir, al final esos mecanismos que se han utilizado con Ucrania, pues es verdad que estaría bien aprovecharlos y abrirlos un poquito para el resto de la población que llega y que vienen aquí, solicitan asilo, por ejemplo, y que ya puedan trabajar en el momento de solicitar asilo. No, eso favorecería la integración de las personas, el que no tengan que solicitar o, bueno, vivir en manera totalmente precaria, porque ni siquiera acceso realmente a ayudas sociales tienen por la situación legal que se encuentran. Que realmente la gente piensa que sí, ¿no?, que llegan aquí y lo que quieren... No, pero es que no tienen ese acceso, porque no tienen los requisitos para poder acceder. Entonces es verdad que eso estaría fantástico, que se pudiera abrir un poquito al resto de la población que llega. ¿Y por qué crees que no se hace? Bueno, ahí ya entran temas que a nosotros se nos escapan un poco a nivel político, evidentemente, pero desde aquí sí que yo creo que compartimos un poco todos que trabajamos con ese colectivo, ¿no?, que estaría bien replantearse el que pudiera acceder a una manera más, darle facilidad al final a la persona, que lo que quiere es llegar aquí y trabajar. O sea, ellos llegan aquí, lo que quieren es tener un empleo, lo que quieren es poder llevar a cabo la vida que no podían llevar a cabo en el país que han dejado. Entonces, facilitar un poquito esa integración. Y eso sí que es parte del gobierno, de todas esas cositas que a nosotros, bueno, al final se nos escapan, ¿no? A raíz de esto, Elizabeth, ¿tú notas eso, que hay un doble rasero dependiendo de dónde vengan las personas? Totalmente. Además, no estoy de acuerdo en una cosa con ella, y es que sí que cala el discurso. Las mentiras llegan, porque gente que estaba tambaleándose entre una izquierda débil, digamos, un pensamiento social débil, al oír eso, como no tiene más información, tampoco le interesa porque está cómodo, pues entonces cala y dice, no, el problema son ellos. Si yo no tengo, si no me suben más la pensión, el problema son ellos, porque a ellos... Me lo han dicho en la cara un montón de gente que parece preparada. A ellos, en cuanto llegan, les ponen una casa, les ponen un sueldo, les pagan por los hijos y así se dedican los extranjeros a tener hijos. O sea, eso... Pero no es información real, o sea, no pero es una información que cala, es una información que llega, es una información que cambia el voto de la gente. Porque la gente con esto de los bulos y de que los migrantes y de que vienen a robarnos los maridos, ¿cuántas mujeres de verdad, amas de casa, sencillas y todo, me dicen a mí lo mismo? Ah, no, pero es que venís allí con unas maneras suaves y tal, los gallegos no somos así. O sea, ¿qué culpa tiene la gente de tener otra cultura, otras costumbres? Y no es lo mismo que tu hija se baje o tu hijo de un futbolista que venga con un cochazo, sea negro o sea del color que sea, a eso no se le ve el color, porque se mezcla el racismo con el clasismo también.
y normalmente a los ucranianos rubios y que vengan de otro lado no se les ve como pobres, que vengan a quitar nada, se les ve como que momentáneamente tienen un problema y que luego se les solucionará. Pero a los que vienen en patera o a los que entran por baraja, que entran a millones y a millones, somos utilizados como mano de obra barata, porque cuando fue lo del COVID, los que estaban internas y estaban semisecuestradas y todo, fueron un montón de inmigrantes latinos que se quedaron cuidando a los ancianos y a la gente enferma en sus casas. O sea, sí que cala el discurso de odio o el rechazo al inmigrante. Por ejemplo, Daniel, que tú viviste esto de cerca, creo, con la llegada de, creo que eran refugiados de Mali, que estuvieron en la zona de Mondariz, que se creó un bulo de que estaban durmiendo en un colegio en que incluso el propio centro educativo le decía a las niñas que no llevaran falda por este motivo. Y esto caló, ¿eh? O sea, a lo mejor se quedó a un nivel ahí local. Sí, porque también, a veces también nuestra democracia creemos que está asentada y muchas veces tenemos un nivel de infantilismo de que también todo lo apelamos a los políticos, que también es una representación de la sociedad, pero individualmente tenemos mucha responsabilidad. Hablábamos y responsabilizábamos de los medios de comunicación que según qué lenguaje utilicen, según qué imagen utilicen, pues al final crean un imaginario. Pero también individualmente creo personalmente que hemos ido para atrás. Estamos legitimando medios de información que no son medios de información, son medios donde están grupos de ultraderecha o grupos de partidos o de asociaciones que no es casual que se creen bulos y no es casual que utilicen plataformas digitales para que esto pues al final cale y cala mucho en la sociedad a pie. Y eso también tenemos una responsabilidad individual. Primero, de construirnos muchas cosas. Y, entre otros, también autopercibirnos las actitudes racistas, machistas o LGTBifóbicas que somos. Y esto no lo digo yo, lo dicen los datos. El Observatorio Español del Racismo y Xenofobia, el OBERASE, dice que ha aumentado los delitos de odio y, principalmente, en colectivos donde se dirige el odio. La mitad de este contenido, el 53,7%, está dirigido al colectivo migrante. Y esto tampoco es casual. Cuando se politiza y cuando se intenta sacar rédito deshumanizando a las personas, aprendamos de la historia. Esto ya lo hemos vivido. Deshumanizar tiene consecuencias. Y no solo tiene consecuencias a nivel verbal, psicológica, sino también físicas. El odio no se queda en las redes. El odio va en agresiones verbales, en lo que comentaba, que compañeras suyas tengan que aguantar según qué cosas porque es lo que hay. Pues no, o sea, yo no quiero vivir en una sociedad en lo que haya sea el racismo, lo que haya sea la xenofobia. Y creo que ahí sí que tenemos una responsabilidad individual. Y los bulos no solo son culpa de los medios de comunicación, sino también individualmente de compartir en grupos de WhatsApp el odio, ser partícipes de esto. Cuando se esté hablando en un corrillo del colegio, de nuestro grupo de amigos, tenemos que hacer también ahí frente a ese odio. Porque lo fácil sería, y a veces es muy desgastante, tener que estar constantemente humanizando a personas, en este caso de Mali, negras, casi que tienen que pedir permiso por existir. Y, hombre, yo eso lo leí en los libros y quiero que se quede en los libros. Yo no quiero que las personas, por su raza, condición o lo que fuere, sean deshumanizadas. Tema de la vivienda que tocaba antes Elizabeth, Ana, que solo trabajáis mucho vosotras, además. Salió recientemente en prensa que nadie quiere alquilar un piso aquí en Vigo, una familia afgana que venía huyendo de los talibanes, que supongo que será uno de los muchos ejemplos que os encontréis, porque lo hemos tratado aquí también en Televigo en varios debates. ¿Cómo lo vivís vosotras? Bueno, yo creo que es algo que no viene de ahora, que es algo que, bueno, que se ha ido cociendo a fuego lento, ¿no? Y que al final pues tenemos un mercado inmobiliario totalmente tensionado, en el que apenas hay viviendas para poder alquilar, que además los precios cada vez son más desorbitados, y el propietario pues tiene la potestad de poder decidir cuál es el perfil idílico o idóneo que considera para su vivienda. Y como por otro lado tenemos todo ese discurso de odio, todos esos miedos, todo ese estigma, todo ese prejuicio, pues al final el propietario intenta buscar
lo que entiende que es lo mejor, ¿no? Y por desgracia, ese miedo que se le va generando hace que cuando llegue una familia que a priori no puede cumplir esos requisitos que, bueno, creo que sabemos todos que no podemos cumplir prácticamente ya nadie, que exige el mercado inmobiliario, pues súmale el factor de población migrante que le pueda generar cierto desconocimiento, que aún por encima, pues si lo llevamos a cierto, por ejemplo, con la población de América Latina, bueno, quizás hay ciertas características por historia, ¿no?, que a lo mejor pueden llegar a facilitar o dar una cierta empatía, pero si nos vamos, pues eso, a población negra o de origen árabe, que puede generar todavía un poquito más de miedo e inseguridad, pues automáticamente es todavía un escollo añadido que tienes que conseguir salvar acompañando a las familias, y lo vuelve todavía mucho más difícil. O sea, ¿ahora está más difícil que antes? Porque decías que este problema viene de hace años. Esto ya viene de atrás, quiero decir, la realidad de que cada vez es más difícil conseguir vivienda para colectivos más vulnerables no es algo nuevo. El problema es que según se va tensionando el mercado inmobiliario, ¿a quién va a repercutir esto? Pues obviamente no digamos que a la población que se encuentra en una situación, bueno, pues intermedia o alta, obviamente termina repercutiendo en la población que es más vulnerable, entre ellos obviamente la población migrante. Sí. Elisa, de vosotras, en vuestro sindicato, seguro que tenéis ejemplos de estos varios, ¿no? Tenemos mucho. Solo quiero decir una cosa acerca de lo que dijiste de la búsqueda de vivienda. Primero, una amiga trabajadora de una inmobiliaria me dijo, no pensaba que había tanto racismo. Estoy trabajando en una inmobiliaria y lo primero que me han recalcado muy bien es a ningún inmigrante, no solamente tienen que ser españoles. Y dice, no es uno, es que todos los que vienen a la inmobiliaria piden lo mismo, requisito que sean españoles, nacidos en España. Segundo, fui a una señora que alquilaba una habitación, una señora me parecía sencilla ella, y le digo, mire, necesita una habitación para un chico que va a venir y no tiene dónde vivir, y me queda viendo y me dice, un chico, bueno, sí, tengo una y tal. Me dice, ¿es como tú? Le digo yo, ¿a qué se refiere que sea como yo? Me dice, no, que es de tu tierra. Digo yo, sí, es de mi tierra. No, me dice, es como tú. Y digo, dice, la piel es como tú. Le digo yo, mire, no lo conozco. Y me dijo con todo descaro, si es como tú, se lo puedo alquilar, pero si es más negro que tú, no se lo voy a alquilar. O sea que hay, si hay o no racismo. Y hay un montón de compañeras que están viviendo dos en una misma habitación, pagando 400 euros. O familias completas. Familias completas. Otra de las cosas, los pisos donde viven mis compañeras son los que nadie quiere, llenos de humedades, un quinto sin ascensor, un baño que se está cayendo, una cocina que tiene lo que sea. Eso es lo único que están consiguiendo. La verdad que es muy triste y deberíamos de tener todos un poquito de vergüenza, porque yo creo que en el fondo no se lucha por alguien que viene a prestar un servicio y que viene porque aquí no hay gente para trabajar internas. Hay muchas viejillas en las aldeas, hay muchas compañeras mías que están en las aldeas que tienen un día libre cada 15 días, un día libre cada 15 días, porque esas viejillas no hay nadie que las vaya a visitar. Hay un proyecto precioso de nuestro sindicato, y es que nuestras compañeras internas y trabajadoras del hogar quieren aprender gallego, porque quieren cantarles en gallego a los ancianos, porque están perdiendo su memoria, porque tienen Alzheimer, porque los oyen. Entonces es conmovedor cómo a veces el inmigrante de fuera viene más sensible, más sensibilizado, porque lo que quiere ya no ve a un gallego, ya no ve, lo único que ve es un ser humano que está decayendo y que no tiene quien lo acompañe. Entonces yo creo que en eso, y además de su drama humano, entonces vaya si hay clases para alquilar y vaya si es una tristeza. La gente me decía, es mucho más difícil encontrar una habitación que trabajo, porque los trabajos, y entonces es desesperante. Luego entraremos en el tema del trabajo también. Desde Cruz Roja y Accent, ¿cómo vivís este tema de la vivienda y encontrar una solución habitacional para estas personas que llegan? Sí, bueno, nosotros sí que hemos percibido en los últimos tiempos que los requisitos se han endurecido muchísimo.
pero vamos, un poco lo que decía Ana, es que son requisitos que ya no puede cumplir una persona que tiene una nómina y un trabajo, porque es que nosotros nos hemos encontrado incluso con propietarios que nómina sí, pero a partir de una cuantía. O sea, ya si cobras 1.200 no le vale, ya tienen que ser 1.800. Entonces, nosotros sí que lo estamos viviendo. Quiero decir que esos requisitos que antes ya era difícil, pero bueno, más o menos ibas encontrando una alternativa, ahora es que, como cada uno decide el requisito que quiere poner, pues claro, es muy difícil que gente que está en una situación de mayor vulnerabilidad pueda optar a una vivienda. O sea, nosotros sí que lo vivimos, a día de hoy lo estamos viviendo, tenemos familias en los centros de acogida que ya podrían estar en una vivienda independiente y llevan 5 meses buscando una vivienda sin parar y no la consiguen. Daniel, vosotros en Accent, ¿cómo? Pues poco puedo añadir que lo que dijeron las compañeras, y principalmente que esto es un problema estructural y es un derecho constitucional. Si volvemos a poner el foco en los derechos, quien no está cumpliendo son nuestros representantes políticos, que no son capaces de que todo ciudadano y toda ciudadana tenga un derecho a una vivienda digna y accesible, porque tener vivienda ya es difícil, pero es lo que comentaba Elizabeth antes, al final, dentro del stock inmobiliario, el más precario va a acabar en poblaciones vulnerabilizadas, entre otras la inmigrante, pero otros colectivos que sabemos. Y ya no te digo cuándo, porque parece que el inmigrante es un colectivo per se, pero dentro del colectivo inmigrante hay otras necesidades que les atraviesan, el ser mujer, el ser negra, el tener un tipo de diversidad funcional. Entonces, que no se nos olvide que también dentro de esta invisibilización, trabajar con la población inmigrante debe tener una transversalidad. ¿Y quién está cuidando de las que cuidan? Eso también es triste, porque hablaba de las personas mayores que merecen todo nuestro respeto porque gracias a ellas somos lo que somos hoy. Y sin embargo, estamos precarizando a las personas que están cuidando de lo que se nos presupone que debería ser lo que más queremos, y eso también es triste, porque dar un día libre a una persona que está cuidando supuestamente a lo que más quiere, pues deberíamos también replantearnos y poner ahí el foco en que hay también una crisis de cuidados y que no solo gracias a la población inmigrante que están en el sector servicios, sino las condiciones en las que tenemos, que como menos son bastante precarias. Muy interesante y seguiremos hablando de ello en esta segunda parte del Vigo Debate. Era una pequeña pausa publicitaria y seguimos aquí en Televigo.